Bienvenidos a este encuentro con Curtis on Tour, este primer concierto que la Sociedad Filarmónica de Lima presentará a nuestro público de manera virtual a través de este nuevo ciclo que se inicia este martes 19 a las 7 de la noche llamado Ciclo Vibrato 2021. Nos encontramos con Bela Hristova, quien nos ha dado estos minutos para conversar y es parte de este quinteto que se va a presentar virtualmente a partir de este martes. Ella está en Estados Unidos, por supuesto, exalumna y músico del célebre Curtis Institute of Music de Filadelfia. Y también nos encontramos con Angélica Fanjul, representante de Curtis para Latinoamérica. Y vamos a conversar con ellas, especialmente con Bela, sobre la parte musical y lo que representa esta gira, ¿no? La idea, la concepción, el trabajo en general y el repertorio, por supuesto, que van a presentar en este ciclo y en este concierto que va a ser totalmente gratuito y lo vamos a poder ver a partir de este martes a través de las redes de la Sociedad Filarmónica. Welcome again, Angélica and Bela, and thank you for making this time to chat and to introduce yourself to the Peruvian audience. Gracias por este tiempo y por permitirnos introducir Curtis on Tour al público peruano. Mi primera pregunta sería, my first question would be, ¿en qué momento se decidió preparar una gira virtual y qué representa preparar una gira virtual que es completamente diferente a trabajar con una gira en vivo? My first question is, what implies to prepare a virtual tour, no? A virtual presentation that is completely different, or at some point different, than doing a real tour in terms of preparation, in terms of repertory, in terms of sound, expression, todo eso. Yes, sure. Hi, and very happy to be here today. Um, I would say the preparation is very much the same. Estoy muy feliz de estar hoy día con ustedes y diría que la preparación es casi lo mismo. We had a few days of rehearsal at Curtis with the rest of the ensemble. Tuvimos un par de días de ensayo en Curtis con el resto del ensamble And then instead of a performance for people, we had a recording. y luego en vez de tocar para las personas en vivo, tuvimos una sesión de grabación. But to us, it still felt like a performance. Pero para nosotros aún se siente como si fuera una presentación en vivo. During the pandemic, it's very interesting because Durante la pandemia esto es muy interesante because we watch our concerts now. porque nosotros miramos nuestros conciertos ahora. And normally we're playing them, so this is just different, and we've made do with the circumstances. Y porque normalmente nosotros estamos tocando ahí para la audiencia en vivo, ¿no? Pero ahora es tan diferente porque nos podemos ver y esto lo estamos haciendo debido a estas circunstancias. I think in a way we can reach more people too, virtually, which is wonderful. Y también siento que virtualmente podemos alcanzar a muchas más personas, lo que es maravilloso. Hablando de este periodo de pandemia que nos ha afectado a todos, talking about this period, this lapse of the pandemic that affect us all, en términos de trabajo, de parar el trabajo, no encontrarnos entre colegas y entre público, not being together each other with the audience and with our coworkers or friends. ¿De qué manera personalmente, para ti o para los músicos del ensemble, in what way for you and for the members of the ensemble has changed ha cambiado el proceso? ¿Qué cosas que hacían antes que han tenido que dejar de hacer las han reemplazado por otras cosas? Quizá estudio, quizá revisar los procesos virtuales. What did you do during the pandemic that you
wouldn't be able to do before in terms of studying maybe new repertory, trying the virtual platforms to develop. How did you change your day by day? Yeah. Actually, during the first part of the pandemic, all my concerts were canceled, so I was just home. La primera parte de la pandemia, todos mis conciertos fueron cancelados, entonces yo estaba en casa. So one thing I did was I practiced for 100 days in a row, which I've never done before. Y una de las cosas que hice es que practiqué por 100 días sin parar, cosa que no había hecho antes. I actually got to 110 and then I took a day off. De hecho, llegué a los 110 días y después tomé un día de descanso. But normally with travel, there's always a day here or there where I don't have a chance to pick up the violin. Porque normalmente en vivo, cuando uno tiene que viajar, uno tiene que, el mismo viajar tiene que tomar días que uno no toma el violín, ¿no? So yeah, that's and I didn't set a time limit, but I kept a journal. So every day I would write down what I practiced, for how long, and how I felt. Y yo tenía un cuaderno que iba anotando todos los días, era como un diario, ¿no? Que iba anotando lo que había tocado, lo que había practicado y cómo me sentía. So for me, that was very rewarding to do, and I would love to do it again. The pandemic made that possible. Y para mí fue muy lindo hacerlo y me encantaría hacerlo de nuevo si es que el tiempo lo permite, ¿no? Porque debido a la pandemia que lo hice. Además, también la pandemia nos ha permitido explorar otros rumbos, básicamente en la ruta virtual, y en muchos casos también hemos expandido relaciones, networking, ¿no? Hemos entablado relación con otros músicos, con otras escuelas o incluso con público que no nos conocía y ahora nos conoce de una manera mucho más cercana. During the pandemic as well, through the virtual tools, we had the chance to meet other people, other academies or schools, interact to each other like a big community, huge community, and grow the community. In your case, what was maybe the most rewarding experience or your advice or your testimony of your experience in this matter? ¿Qué nos podrías decir de tu experiencia, de lo que te ha pasado, alguna situación que quizá no te hubiera pasado antes, ¿no? Yes, so we learned how to make recordings at home. That was the first thing. La primera cosa es que aprendimos a hacer grabaciones desde casa. But I feel that nothing can replace a living audience. Pero también siento que nada puede reemplazar a estar con la audiencia en vivo. So, for me, the most meaningful part was returning to that living audience. Y para mí la parte más significativa fue retornar a esa parte de estar con la audiencia en vivo. And so this year it was in March, and it was a recital with 2 violins and piano. Este año en marzo tuvimos un recital con 2 violines y piano. Which was also virtual, but there were about 90 people in the audience. Que también era virtual, pero habían 90 personas en la audiencia. And that it had been about a year since I had played in front of living people, in the same room. Y había pasado como un año desde que no había tocado con gente en la audiencia en una sala, ¿no? So walking out on stage, I felt very emotional, which I did not expect. Y realmente solo cuando empecé a caminar hacia el escenario me sentí muy conmovida, muy emocionada, cosa que yo no esperaba sentir. So then, I pulled myself together and played the first piece, and then I joined the other violinist and we played the rest of the program. Y entonces es como que me puse a mí misma bien y toqué la primera pieza y después
hicimos con el otro violinista el resto del programa también. So yeah, it just showed how much it means to share that experience in the same space with others. Y eso nos muestra cuánto significa compartir con otros un mismo lugar, un mismo espacio. Cuán significativo es, ¿no? Yeah, Estamos con Gela Hristova y Angélica Fanjul de la Curtis Institute of Music de Filadelfia, quienes van a realizar este martes 19 a las 7 de la noche a través de las redes sociales de la Sociedad Filarmónica de Lima, una presentación virtual de este quinteto. Este es un grupo de destacados artistas, por supuesto, de una de las academias, uno de los institutos o escuelas más importantes del mundo, nada menos, que está compuesto por el violista y además presidente de Curtis, Roberto Díaz, procedente de Chile, junto con la flautista Mimi Stillman, una artista Yamaha, también la violinista Bela Hristova, con la que estamos conversando, beneficiaria además de la beca Avery Fisher y solista internacional, el violonchelista Gabriel Cabezas y la pianista Michelle Kahn. Todos ellos van a estar aquí con nosotros. Personalmente, for you, I know that, of course, you studied at Curtis, one of the most important schools in the world. Personalmente, usted ha estudiado en la Curtis, una de las escuelas más importantes del mundo, y además ha recibido el galardón Avery Fisher. You've been the recipient of the Avery Fisher scholarship, or is a award? It's a grant. It's a career grant. It's a grant. Okay. Sí, es como un incentivo. A lot of small kids, let's say, muchos jóvenes ven a Curtis, ¿no? Como inalcanzable. They look at Curtis or Juilliard or all the schools like unreachable, let's say. Por supuesto, usted ha estado allí, ha recibido honores y participa en las actividades, ¿no? You've been there, you received grants and honors, and you are part of the school. My question is maybe more personal or more like a counsel, ¿no? Más como un consejo for these kids, para estos chicos, de cómo dejar de ver este tipo de escuelas como inalcanzables y de qué manera se pueden ellos aproximar un poco con un poco más de temperamento, más de ganas o más de, oh, sí puedo lograrlo, ¿no? What is the tip? What can you say from your experience for these kids that they should stop thinking about Curtis or other big schools like Unreachable, but have like the energy or decision? Oh, okay, yeah, I really can make it. Of course, I mean, that's the most beautiful thing about Curtis is that it's not out of reach to anybody. Una de las cosas más hermosas de Curtis es que no es inalcanzable para nadie. It's purely merit-based, so just how well you play. Es puramente meritocracia. En realidad se trata de cuán bien tú tocas. I would say, for me, it's always been about the music. Yo diría que para mí siempre ha sido acerca de la música. Because to get to these top conservatories, a lot of discipline is required. Porque para llegar a estos conservatorios muy top, lo que se requiere es mucha disciplina. But that's all worth it to me because of the music that we get to play. Pero para mí eso vale la pena porque la música que logramos tocar, debido a la música que logramos tocar. And also to play with other people who are just as passionate about music and who are excellent. Y también tocar con otras personas que están también apasionados por la música y que también son excelentes o de excelencia. Yeah, I mean, if you focus on the music, I feel like that makes all the other things easier in a way. Yo pienso que si tú te focalizas en la música, haces todas las otras cosas de alguna manera mucho más fáciles. Bien, y para finalizar, una última pregunta respecto al futuro de la música. This last question is about the future of music.
ahora que ya estamos volviendo prácticamente a las salas completamente, en el caso de Estados Unidos, in the case of the US, you're practically coming back to the concert halls, all packed now, especially in New York, Northeast, especially in the Northeast. ¿Cuál cree que va a ser la diferencia? Si bien, como nos dijo, es importante la audiencia, es importante este contacto con el público tradicional, ¿cuál es la enseñanza, si podemos decirle así, que nos deja esta experiencia para el futuro, para poder innovar, sobre todo en el lado virtual, en el lado de las conexiones mucho más estrechas, internacionales que antes no se tenían? What is your perspective on the future? Of course, playing live for the audience is important and it's gonna continue like that, like before. It will not change at all. But what is what you learn on this process that you could apply in your immediate future about the virtual relations, about the networking, or about different things that you haven't done that could make the a before and after? Yeah, well, I mean, there's certainly more opportunity to meet people online. Yo pienso que ciertamente van a haber más oportunidades de juntarse con personas online. There's pre-concert or post-concert talks. Van a haber conversaciones de pre-concierto o post-conciertos. That can happen. Y Yeah. eso puede suceder también. But I think a lot of organizations now are starting to either video record or live stream the performances with audience. Y yo pienso que muchas organizaciones también están comenzando a hacer o streaming o grabar los recitales con la audiencia. So I think that's a way to keep the reach of so many more people. Y yo pienso que esa es una manera de alcanzar a muchas más personas. But without sacrificing the magic of having the audience in the hall. So you can do both now. Yeah. Sin sacrificar la magia que sucede cuando estás con las personas en la audiencia, pero ahora puedes hacer ambas cosas, online y presencial. Yeah. Sí, como comentario final, as a final comment, I would say that, well, I'm not a musician, but I can feel it, that before we had maybe a misconception or prejudice between, okay, live is not the same as virtual. Yo no soy músico, pero como observador puedo percibir que antes teníamos este concepto de que lo virtual no es lo mismo que lo real. Evidentemente no lo es. Of course it's not. But at the same time we discovered some kind of connection or magic, even in virtual, even if we are alone in a hall. Incluso cuando estamos solos hemos descubierto una suerte de magia o conexión que se produce que quizá antes no estábamos tan conscientes. De hecho, we were not very well aware of before. Yes, I mean, I think sound quality and recording is improving so much so that you can transfer some of that online, you know. Yo pienso que todo el tema del sonido y las grabaciones han mejorado muchísimo, entonces tú puedes transferir un poco de eso de manera online también. So I think that they're all positive things that we're gaining. Hay muchas cosas positivas que estamos ganando con esto. Okay. Everybody's adapting. Y todos nos estamos adaptando. Including, I mean, a lot of times I'm still wearing a mask to perform, and the audience is still wearing masks, and that's difficult, but I'm very happy to do it. Incluso todavía estamos usando las mascarillas para tocar y las personas que están en la audiencia también. Y es incómodo, pero lo hacemos y se puede. Y está bien. Claro que sí, todo por el bien común. All for the common good. Yes. Until we finish this process and we grow into the next into the future. Ese es un proceso que hasta que termine, por lo menos vamos a pasarlo y vamos a mejorar y crecer hacia el futuro. Thank you so much. Muchas gracias, Bela Hristova, Muchas gracias. violinista del quinteto, el ensemble que se va a presentar en este concierto llamado Curtis on Tour, músicos prestigiosos de la respetada
del Curtis Institute of Music, el Instituto Musical Curtis, uno de los centros musicales más importantes del mundo, en el cual también estudiaron grandes personalidades peruanas, como, por mencionar algunos, el director Miguel Jarbedoya o el tenor Juan Diego Flores, entre otros. Muchas gracias, Angélica Fanjul, representante de Curtis Institute of Music aquí en Latinoamérica, por este tiempo. Y nos vamos a encontrar virtualmente con Bela Hristova y el resto de músicos que conforman este elenco, entre ellos Roberto Díaz, presidente de Curtis, también la flautista Mimi Stillman, el violonchelista Gabriel Cabezas y la pianista Michelle Kahn. Por supuesto, la violinista Bela Hristova va a estar con nosotros en este concierto, que lo podremos ver a través de las redes de la Sociedad Filarmónica a partir de este martes 19 de octubre. Thank you so much again for your Thank time. you. Gracias, And Gonzalo. muchas gracias, Angélica, Gracias, Bela, Gonzalo. and we'll be in touch through the socials for this interaction, ¿no? Vamos a estar en contacto a través de las sociales para ver el resultado post-concierto, la impresión post-concierto, que también es importante, ¿no? Este feedback entre público virtual y músicos. Sounds good. Gracias. Thank you. Ok, gracias. Bye. Gracias.